Bueno, en mi trayectoria pública, desde los 14 años estoy en la televisión. Les comenté, ahí conocí a Amanda en fin de semana. Tuve mi primer empleo en Canal 4 con Willy Maldonado, bien estricto, por cierto, pero me dio las tablas para ser muy exigente y buscar la excelencia en el trabajo. Desde ahí empieza mi vida pública, más bien no sabía que el peso de la vida pública, que realmente es muy duro estar expuesto a la gente, porque realmente muchas cosas que se hablan y se dicen generalmente no son ciertas. Y así hemos venido evolucionando, porque en ese entonces solo había periódicos, radio y televisión. Pero luego surgen las redes sociales y he tenido momentos, como dice Cori, muy difíciles en mi vida política. Y me acompaña Alexia Rivas, que es una joven política que está haciendo las transformaciones que el país necesita y que gracias a Dios no me equivoqué en darle mi endorsement. Porque, pues sí, uno a veces no sabe, ¿verdad?, el camino que lleva la vida, pero gracias porque realmente ha sido ejemplar y sé que sos una mujer de Dios. Y a veces las batallas, y he podido aconsejarte, que a veces hay que tomarse la mano de Dios y esperar, porque las sorpresas que Dios trae a la vida, esos de repente son fabulosos. Cuando uno está realmente alineado y esperando que se haga la voluntad de Dios en la vida de uno. En este andar público, la verdad es que tuve altas y bajas hasta que sentí la necesidad realmente de buscar profundamente del Señor antes de casarme. Empecé a asistir a una iglesia. Desde joven creo que había una motivación de buscar de Dios, sin embargo, quizás no eran los lugares correctos, porque fui a muchos lugares buscando de Dios y hasta que lo encontré. Y Él me encontró a mí, porque realmente Él siempre toca la puerta, pero es uno el que decide abrirla o no. Ayer estaba hablando un grupo de chicos que se estaban graduando del colegio. Le digo, bueno, ustedes tienen libertad de decisión. No tuvieron la libertad de escoger dónde estudiar porque los padres lo escogieron. Ahora vienen las primeras decisiones, la carrera y otras decisiones que se toman en la vida, y las consecuencias también vienen de esas decisiones. Así que mi caminar, bueno, ya llevo como 23 años y hago la cuenta de haber recibido a Jesús como mi Señor y mi Salvador, porque sentía un vacío en mí que no lo podía llenar con nada. Ya era una mujer famosa, ya había incluso clasificado en el top 10 de mis universos, los padres que me consintieron me dieron todo lo que ellos estaba a su alcance. Salí a estudiar en Estados Unidos, que fue otro anhelo de mi corazón, pero sí había un vacío bien grande, un vacío que yo no lo podía llenar con nada, ni con meditación, ni yoga, ni nada, ni un novio, ni una amiga, ni nada. Esos vacíos que ahora que yo veo cuántas figuras de la televisión y del espectáculo, cantantes, Daddy Yankee, Thalía, sin número de personas, incluso, vámonos más lejos, el chico el de Baby, el Justin Bieber. Y cuando yo veo cómo ellos ahora apasionadamente hablan de Jesús, yo digo, es que no hay nada, ni nadie que te llene eso que es tu espíritu. Y lo espiritual solo se va a llenar con lo espiritual. No puedes llenar esa área del ser, de nosotros como seres humanos, con algo material. En el momento se siente bien bonito cuando sale con una cartera nueva uno, pero el siguiente día la cartera ya no te da la felicidad. Hablemos lo que es, un par de zapatos, lo que sea. Es como una cosa efímera, pero lo que es para siempre es realmente lo que te da Jesús. Y en mi caminar, porque estoy hablándoles un poco de cómo he venido yo en mi caminar. Como ya les dije, estudié teología, tuve grupos de oración, me invitaron a predicar a muchas iglesias, e incluso llegué a Washington, conseguí una iglesia, me reuní en el grupo con Cori de mujeres, lo que he hecho yo toda mi vida. Pero tuve que pasar un proceso muy duro de una enfermedad que me paralizó y me vinieron muchos cuestionamientos. No ¿por qué? Porque yo no le reclamé a Dios, sino
¿para qué? ¿Por qué me está pasando esto? En este momento, en mi carrera, ¿verdad? Porque exitosamente, gracias a Dios, he sido una embajadora diferente a todos los demás que han habido de El Salvador en Washington. Incluso la embajada de El Salvador en Washington está haciendo ruido, los eventos se nos super llenan, ya nos hemos hecho una buena reputación, hemos hecho muchos esfuerzos y la verdad es que profesionalmente puedo decir, me siento exitosa, mis hijos son una bendición, ambos son conocedores de Jesús, ellos buscan solos, ya sembré yo la palabra en ellos como mandata la Biblia, que les hablemos cuando se levantan, cuando vamos en el camino, cuando vienen a casa, cuando en todo momento. Ese es el mandato que nos da Dios de impregnarles de Él, de sembrar esa buena semilla. Y gracias a Dios he visto los frutos, pero me paralizó cuando me diagnosticaron cáncer de cervix. Cuando he sido una mujer metódica en hacerme anualmente mis exámenes, tanto mi citología como mi mamografía. No fue por descuido, no fue por dejarme en último lugar como hacemos las mujeres. Primero el marido, después los hijos, después la mamá y el papá, después quizás allá al final nosotros. Y no fue así, no es porque digamos que yo estoy en primer lugar, no, en primer lugar tiene que ser Dios. Y así tiene que ser la escala de prioridades. Pero sí una persona que cuidaba de mi salud, incluso en Combo nos íbamos nosotras a hacer las mamografías con mami. Cuando me dicen que me vieron algo sospechoso, mandé a buscar mi citología que tenía aquí en El Salvador y me hicieron una biopsia, luego me llamaron para hacerme más biopsias, me biopsiaron todo el útero como así sin anestesia, como 10 pedazos así horribles, porque tenían ya una sospecha. Y cuando viene el resultado, los doctores que yo los había traído a El Salvador en misión para operar en El Salvador, yo ya los conocía por esas conexiones que uno hace y ellos habían venido aquí al Hospital San Rafael a operar. Entonces y los conocí por mi hija que juega softball y la hija de ellos, Paris, son vietnamitas, jugaba softball con mi hija. Entonces a ellos me dijeron, queremos llevar una misión y así los traje. Entonces había un cariño como especial. Me llamaron a la casa de ellos, que por cierto viven más o menos cerca de donde yo vivo. Me sentaron, estaba mi mamá conmigo y me dieron la noticia que tenía cáncer de cervix, que no era un cáncer que te pueden hacer una operación, quitarte el útero y se acabó, sino que se había salido el cáncer. Estaba en etapa 3, porque uno pregunta, ¿en qué estado es 3? Metástasis, sí, porque ya se salió los ganglios linfáticos. Yo me quedé como, son esas noticias que uno lo paralizan. Me quedé, ¿qué? No lo podía creer, que me estaban dando esa noticia a mí. ¡Wow! Cuando no había sido descuidada, simplemente sucedió que yo decía, ¿pero por qué? ¿Y qué pasa con los exámenes que me acaba de hacer? Porque yo empecé con un sangramiento, le hablé a mi ginecóloga, mira, estoy sangrando. Allá después de cada 15 días, ¿será que ya me viene la menopausia? Y me dijo, bueno, quizás puede ser el aparato que te estás ocupando para ¿cómo se llama? Para planificar. Y entonces eso me dio como un poco de tranquilidad, pero seguía sangrando y me empecé a sentir mal. Ahí fue donde yo fui a los médicos en Estados Unidos. Cuando les pregunté, ¿pero y qué pasa con la citología de El Salvador? Y entonces me dicen que son los patólogos los que no están haciendo un buen cruce de todas las patologías de cáncer. Entonces ellos han seguido viniendo conmigo en otras 2 misiones más y tenemos la finalidad también de capacitar a los patólogos de la red nacional y privada, porque esto fue un hospital privado. La ginecóloga me pedía disculpas, me decía, discúlpame Milenita, pero yo dependo del patólogo, de los resultados que me dan a mí. Si el patólogo dice que tú estás bien, ese es mi mapa. Tuve como una decisión importante que hacer y aquí, mi compañera hoy de la pregunta en la mañana, ¿qué haces cuando se te presenta una crisis? ¿Me voy a El Salvador a pedir una segunda opinión o me quedo en Estados Unidos?
sea, ¿qué hago? ¿Dónde me hago mi tratamiento? Busco otro doctor, que es lo que buscan, una segunda opinión, quizás para que te digan que te han dado mal el diagnóstico, no sé, creo que es el afán del ser humano. Pero yo dije, bueno, si me toca atravesar esto, lo voy a atravesar de la mano de Dios, primeramente. Entonces yo dije, no voy a andar saltando de doctor en doctor, estoy aquí, vivo en Estados Unidos, estoy sola porque mi esposo vive aquí en El Salvador, mis hijos también, y me va a tocar atravesar esto. ¿Cómo? Sola. Porque no dependemos, y es una gran prueba, ni del marido, ni del padre, ni la madre, ni de los hijos. Es uno con Dios. Y agarrarme de valor de todas esas enseñanzas de más de 20 años de estar escuchando palabra para ponerla por obra y creer que había un propósito. Creer que yo iba a pasar por todo eso para reverdecer. Y de eso les quiero hablar hoy. Quiero hablarles cómo podemos pasar por el desierto y no nos vamos a quemar. Cómo podemos pasar por una tormenta y tampoco nos vamos a ahogar. Pero cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que les comparta a estas mujeres? Porque muchas acá son profesionales, otras son amas de casa, son abuelas, son madres. Tenemos tantos roles como mujeres y esposas, que es un rol tan pesado. Y entonces yo hoy quiero hablarles de cómo florecer, porque yo siento que estoy renaciendo, estoy volviendo a florecer. Y fíjense que estaba buscando para darle fundamento en la palabra de Dios y dice, me voy a poner los lentes porque si no, capaz que digo algo que no es. Si el grano, esto está en San Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Y hay otro también, que está en Números 17, que es la vara de Aarón, que hace referencia a la vara totalmente seca, como chiribisco, llevada por el hermano de Moisés, Aarón, en el Antiguo Testamento, y con la que Dios hizo el milagro de reverdecer, dar brotes, hojas, flores y frutos en una noche, tan solo por estar delante de su presencia. ¿Cuál era el secreto de ese palo seco de Aarón? Porque además fue una competencia, porque llegaron de todas las tribus a poner una vara, y la que fuera a reverdecer era el escogido. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos a un dolor como este? Porque es realmente una pérdida, ¿verdad? ¿Será que voy a salir adelante? Yo lo primero que le pedí, Señor, a la hermana Yanira no se le cayó el cabello, por favor, que no se me caiga a mí. Eso fue por eso, ¿por qué creen que es bueno dar testimonio? Ella daba ese testimonio, ella pasó por cáncer también. Y yo decía, Señor, como la hermana Yanira que no se le cayó el cabello, porque yo no quería dar lástima. He pasado desde los 14 años en el público y yo decía, se van a burlar de mí, mis agresores, ustedes saben lo que me han atacado. Y decidí en silencio pasar esto, que el Señor me llevara de la mano. Y en el momento necesario, si se me caía el pelo, ya tenía mi peluca ahí. Ya la tenía lista, solo que como con fleco, Amanda, ya se le iba a llevar a que me la cortara. Pero yo la pedí. Eduardo, que está aquí presente, me mandó un turbante. Yo ya estaba lista para enfrentar lo que enfrentan tantas mujeres en este momento. Que es una prueba de salud, donde vemos atrás y vemos qué hemos hecho en la vida. Hemos preparado a nuestros hijos para volar cuando ya no estemos. ¿Qué hemos hecho en la vida? ¿Qué nos falta por hacer? Y por eso realmente creo que fue como un stop en mi vida. Y yo dije, bueno, vamos a enfrentarlo. Y mi mamá se vino prácticamente a vivir conmigo, acompañarme, y yo me tenía que tragar ese dolor porque ella estaba hasta con neuralgia cuando yo iba
empecé justo hace un año. Estaba viendo en el calendario mis radioterapias. De lunes a viernes, 25 radioterapias, 6 quimioterapias de cisplatin y carboplatin. Fueron las categorías porque una me empezó a fallar el oído, ya no podía escuchar, me la cambiaron. Y cuando me cambiaron a esa otra, que me hicieron 2 de esa otra, sí eran así un poquito de pelo que se me venían. Y el pelo tostado, ¿verdad? Horrible por la quimioterapia. Pero pone ángeles el Señor en el camino. La primera quimioterapia que yo llegué, ahí en el hospital, solo me acuerdo que llegó tal como la Dorothy de Nemo, una enfermera. Y usted, y yo, ya me reconoció porque allá es El Salvador 2. Y yo, sí, yo. No te preocupes, vamos a salir adelante, me dijo. Y empezó a explicarme todo lo de la quimioterapia, cómo era, qué era lo que ella poco a poco me iba a cada bolsita que te van colocando. Y fue un angelito ella. Cuando no me tocaba ella, una enfermera que me dejó un dolor por un mes, porque me puso la quimioterapia demasiado rápida por despacharme. Entonces trataba yo de pedirla a ella siempre. Fue muy especial. Y así mismo el Señor fue poniendo ángeles en mi camino. Pero quiero decirles que cuando me encontraba en esa crisis de las primeras radiaciones y me tenían que meter en ese túnel, ¿verdad? Como un scan. Y empezaba yo a llorar, pero era una cuestión como una angustia, como yo decía, pero ¿qué me pasa? Esto no es normal. Empezaba como a llorar, ya cuando estaba yo ahí, y uno se tiene que tranquilizar porque te hacen la marcación y luego te meten. Entonces no podía moverme. Y yo empecé a ver que había algo que era espiritual, que no era normal, algo que me estaba sucediendo que no, yo lo identifiqué en el momento. Y saben por qué es que nosotros tenemos que estudiar la palabra, porque en el momento de la crisis el Espíritu es el que viene a levantarnos. Y yo empezaba a orar el Salmo 23, y no crean que así de la A a la Z, eran fragmentos los que se me venían. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y yo lo repetía como un rey, me lo repetía, hasta que me daba paz y me podía tranquilizar. Yo empecé a detectar que eso me sucedía, porque como eran todos los días, cada vez que me iban a meter al scan, y yo identifiqué que tal cual dice ese Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es que yo andaba en un valle de sombra y muerte. En Estados Unidos la gente, allá no se habla de Dios en los hospitales. Allá la gente es afanada, es materialista. Allá hay una gran carencia realmente de lo espiritual. Aquí puede ser un país más pobre, pero la gente vive más feliz. Porque somos cristianos, buscamos de Dios. No importa, Jesús no es religión. Y no estamos hablando de una religión. Pero hay ese componente espiritual que nos llena mucho de nuestros vacíos. Y yo cuando empecé a ver los rostros de la gente, veía rostros de muerte. Y quizás eso fue lo que me empezó como a contaminar, que yo decía, si yo ya estoy preparada, yo oré, yo fui a donde mi pastor aquí, allá, a pedir su bendición, red de hermanas, a orar en lo privado para que me sostenieran las manos. La hermana Yanira llegó a la casa a orar por mí, a ungirme. Hace casi un año que estuvo por allá. Y yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto? Y sin duda era que cuando atravesamos esos valles de sombra y muerte, son esos momentos como de crisis. ¿Cómo vas a reaccionar ante una crisis? Y empezaba por eso yo como a llorar, porque yo sabía que había algo que no era normal. Y fue la palabra de Dios la que me fue sosteniendo, pero porque me lo tenía memorizado. Me salían los versículos o los pasajitos así, no solamente del Salmo 23, que era como el más común, sino que otra palabra de Dios. Por eso es que hay que buscar de Dios todos los días, de su palabra, escucharla, hay hermanas que le mandan a uno todos los días un estudio, un audio, sino poner en YouTube. Hay tantos pastores en YouTube. Háganlo cuando vayan en el carro, pónganlo, que sus hijos escuchen palabra. Se pueden enojar o ellos van en el celular,
ellos van escuchando. Porque en los momentos de crisis ahí es donde lo espiritual es lo que nos levanta. Y cuando yo hablo de florecer, porque yo dije, porque yo sin duda que pasé por el horno, pero no me quemé. Uno de esos testimonios es eso, que la gente me dice que, hasta el presidente me dice que no parece que haya estado enferma, Milena, si no es porque lo ponen en el Twitter. Se te vio siempre una actitud y no es como positiva, es que realmente con fe, esto es lo que me toca enfrentar y lo voy a hacer de tu mano, por supuesto, Señor. Y esto lo vamos a pasar con la mejor actitud. Mi mamá y yo nos maquillábamos, íbamos bien bonitas, llegábamos las dos al hospital sonriendo. Y saben que desde la entrada nos decían ustedes siempre, ahí estás llorando, mami. Siempre vienen sonriendo, siempre vienen saludando, siempre, bueno, para Navidad les llevé cupcakes, les llevé pupusas, les llevaba, porque allá me tocó pasar la Navidad y Año Nuevo, en este frío que da más tristeza todavía. Pero siempre ustedes están sonrientes que vienen. Y así me tocó pasar 2 meses, porque fue un tratamiento, yo no entiendo por qué, tan intensivo. 2 meses, de lunes a viernes, radioterapia, los jueves, quimioterapia, y de último me hicieron 5 braquiterapias. La primera fue demasiado dolorosa porque yo ya por las radioterapias había estado, ya se me había cerrado todo. Entonces no me pudieron hacer con anestesia general la primera braquiterapia, y cuando me despierto me dan la mala noticia de que no pudieron ingresar para hacerme la marcación y hacerme la radioterapia, la braquiterapia, perdón, que es interna. Y eso sí es de lo más difícil, la braquiterapia, es algo tan difícil, desde lo que como uno se tiene que preparar el día antes hasta todo el proceso es súper difícil. Y muchas veces lloré en lo secreto, porque no quería que a mi mamá le doliera más de la cuenta ya el problema que tenía de neuralgia. Y le decía, Señor, fortaléceme, ayúdame en esta dura prueba. Pero yo me puse en paz con Él y a cuentas, porque muchas veces uno cree que anda quizás bien en el mundo y tal vez no. Y yo sentía que había como, yo decía, ya no es el mismo amor de cuando uno empieza por el camino del Señor, ya se vuelve una rutina, el grupo de oración, la iglesia, como una rutina, como ya es algo que no les puedo explicar. Y quizás era necesario pasar por este proceso para que yo pudiera reverdecer y pudiera volver a sacar hojas nuevas, fruto nuevo. Muchas veces depende como la actitud de uno, como uno enfrenta las crisis y las tormentas. Si nos quejamos, si le echamos la culpa a alguien, si nos peleamos con alguien, dependiendo cómo nosotros pasemos esas duras pruebas, vamos a sacar buen fruto o mal fruto. Y esto es lo que yo les traigo hoy a ustedes. Yo estaba a punto de divorciarme. Tenía casi ya 1 año de estar separada de Carlos, porque no es fácil estar a distancia con un hombre que me cela y que se quieran meter hasta en las decisiones del trabajo de uno. Yo lo hablé con mis padres y todo, tomé la decisión de poner un hasta aquí, porque sentía ya que era como hasta violencia, no de golpes, pero hay que poner a veces un stop. Y fíjense que cuando me diagnosticaron ya casi iba a tener 1 año de estar separada porque él no me quería dar el divorcio. Yo le dije al abogado, ¿y qué es lo que sigue? Esperarme, si usted vive en un lado, él en otro, se prueba y se separan. Pues casi a 1 mes de que se cumpliera, porque en septiembre me diagnosticaron, en octubre era 1 año de estar separada para divorciarme. Cómo vino una enfermedad incluso a parar un divorcio que no era de Dios. Y él cuando me empezó a escribir, ¿cómo te sentís? Cuando yo le di la noticia, necesitas algo, estamos aquí para apoyarte. Y como en Estados Unidos se tardan mucho tiempo para empezarte un tratamiento, me operaron el tumor, ¿verdad? Me lo extrajeron y luego me iban a hacer todo lo demás. En eso vine de trabajo y él me pidió que llegara a la casa. Te queremos cuidar. Y mi mamá me dijo, hija, tú estás aquí sola, tú necesitas de tu familia.
Y yo le dije, sí, voy a volver a casa. Tal cual, y les estoy abriendo mi corazón, porque en mi casa había un caos con esta separación. Mi hijo se salió de la Universidad Johns Hopkins. Es lo que más me duele, por esta decisión que había tomado. Mi hija se fue de mi casa y se vino a El Salvador. Mi mundo se estaba cayendo. De nada me servía ser la gran embajadora si en casa no la tenía en orden, como ha sido el anhelo toda mi vida, y saben que yo he luchado por mi matrimonio. Pero llegó un momento que yo tuve que ponerle un stop. Y cuando me dan esa noticia, yo me alineé con Dios y le dije, Señor, perdóname si estas decisiones no han sido las correctas. Se me está cayendo mi casa. Me toca a mí, uno quiere que el marido le pasen las cosas, no, me tocó a mí. Y él se sentía enfermo, él le dolía aquí. Él se hizo escanes de estómago, el escáner de pulmón, el examen de corazón se hizo. ¿Qué no se hizo de exámenes y chequeos? A él le dolía, y él estaba ese día en la quimioterapia, que llegó a mi primera quimioterapia, y él sentía que él era. Hay una conexión que uno no se imagina. Y después yo lloraba con mi mamá, llegaron unas tías a verme y yo le decía, mamá, ¿y si los dos estamos enfermos, qué van a hacer nuestros hijos? O sea, era una crisis horrible. Y él decía, ¿qué vamos a hacer si nos pasa algo a los dos? Por eso es que nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para que vuelen solos, porque nosotros los queremos tener siempre ahí y tienen que volar y estar preparados y con conocimiento de la palabra. Y mi aflicción era que mi esposo también se estaba sintiendo mal, no solo era yo. Y lo peor que no le encontraban nada, yo ya sabía que era. Pero él se hacía una cosa, Señor, ya no podemos hacerle más exámenes, le decían. Al final desistió, se le fue el dolor. Yo no sé que era algo, era un estrés o Dios mandándole una señal que se alineara también. Porque muchas veces qué difícil que nos tienen que incluso tocar la puerta de una enfermedad para alinearnos con Dios. Así que según yo ya estaba alineada, ¿verdad? Yo reparo lo que he hecho y volví a casa, al nido, a mi casa donde he estado por los últimos 22 años en los planes de Renderos, a agarrar de amor y de energía para poder entrar a ese proceso de sanidad. Y en la oración de mis amistades, de mi gente cercana, mi comunión personal con Dios, mi relación. No necesitamos ir a una iglesia a hincarnos en el cuarto, en lo secreto, en el baño, porque hasta en el baño no sigue ese perrito, ¿verdad? En el baño, donde sea, hable con Dios, ábrale su corazón. Jesús está ahí esperando por nosotras, porque lo busquemos de todo corazón y le pidamos que nos dé sabiduría para poder enfrentarnos en los retos que tenemos todas las mujeres. Aquí hay banqueras preciosas. Yo me imagino los retos que significa estar en un banco. Cada uno tenemos un rol esencial en la vida y necesitamos sabiduría de lo alto. Y hoy les vengo a decir, tenemos que florecer, tenemos que dar buen fruto, tenemos ese fruto que compartirlo. Por eso a mí no me da pena estar aquí hablando de lo que Dios ha hecho en mi vida, para que usted un día se acuerde. Si mi casa está en desorden, me acuerdo que Milena dijo que Dios puso orden, y hoy para gloria para el Señor les vengo diciendo, estoy saliendo adelante de esta enfermedad. Me están viendo ahora una mancha en los pulmones, pero ¿saben qué? Ya me sacó de una, me va a volver a sacar de otra. Eso ya no me aflige a mí, ya no me aflige. Que ahorita regreso, el viernes tengo un CT scan de tórax.
pero estoy aquí hablando las maravillas del Señor. Mientras Él me dé vida, ese es mi pacto con Él. Voy a hablar las maravillas del Señor. Como Él me ha sanado, como Él me ha restaurado, como Él ha arreglado mi hogar. Ya mi hijo regresa en enero a la universidad, a John Hopkins. ¿Saben lo que cuesta entrar a esa universidad? Muchos quieren, pocos son los que escogen. Por eso ese mi gran dolor decía, Señor, ayúdame porque me siento culpable. Yo me sentía culpable. Y un día él le dijo a mi esposo, no, aquí no hay culpables, le dijo mi hijo. Aquí no hay culpables. Yo decidí venir a El Salvador a estudiar aviación. Aquí no hay culpables, papá. Y han sido mis soportes, me han entendido. Yo he orado tanto porque mi hijo regrese a la universidad, aunque ya es piloto. No vino a perder el tiempo. Ya es piloto, pero él va a ir a terminar su universidad, a jugar béisbol, que es su pasión, con el equipo de la universidad. Y Dios va a ir componiendo cada área de mi vida. Yo hoy les vengo a decir cuál es el fruto que ustedes están dando. Inspeccionen el fruto, porque por el fruto nos van a conocer. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Estamos logrando compartir nuestros frutos con otros? Yo lo primero que hice fue ir a entregar unos kits de limpieza a las mujeres del Hospital Nacional de la Mujer, sentarme en la cama con ellas y decirle, yo estoy aquí viva, gracias a Él. Ustedes pueden salir adelante. Hoy a las 2 de la tarde voy al hospital también, el MQ, el Seguro Social, a lo mismo, porque mi vida no va a volver a ser igual. Los afanes del trabajo, hay que hacerlo, ¿verdad? Y con excelencia. Pero, ¿qué nos queda a nosotros cuando nos enfrentamos a algo así? El trabajo ahí va a quedar y van a poner otra embajadora si me pasa algo. Hoy después el marido se consiguen también mujeres y sobran. Los hijos son los que no pueden conseguir otra madre. Pero hay que prepararlos para la vida. Y la mejor preparación que le podemos dar a nuestros hijos y a sus nietos, porque aquí hay muchas abuelas bien lindas, es sembrarles el temor de Dios. Así que nunca es tarde para reverdecer. Nunca es tarde para que tu vara vuelva a sacar hojas verdes, para que tu vara vuelva a sacar fruto y semilla para poder plantarlo en otro lugar. Nunca es tarde, no importa tu edad, no importa lo que te dediques, no importa si estás viuda, si estás casada, no importa tu profesión. Aquí somos uno con Dios. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor. Nos hemos reunido en San Salvador, alrededor de 60 mujeres están invitadas para escuchar mi testimonio de salud, de sanidad, cómo Dios, mi Señor Jesús, me sacaron adelante en esa batalla contra el cáncer, y siempre es bueno poder compartir lo que Dios hace en uno para que otras personas puedan replicar ese favor y creer, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que siempre cuando me llamen grupos de mujeres que estén en cualquier parte del mundo, yo estaré ahí para poder hablar de las maravillas de Dios. Este grupo en especial es un grupo de líderes en Washington, D.C. y tuvieron a bien, porque ellas son salvadoreñas, venir a San Salvador, preparar este evento y tenerme a mí como la speaker principal. Así que espero que sea de mucha bendición para más mujeres y que ustedes también se puedan llevar una semilla de fe. Bueno, yo creo que siempre es bueno conocer y ampliar las redes, networking. Muchas de ellas son empresarias y se dedican a diferentes rubros, construcción, por ejemplo, relaciones públicas. También tenemos chef invitadas hoy, hay políticas, es decir, las mujeres tenemos múltiples roles. No solamente en mi caso soy profesional, soy madre, soy esposa, soy amiga, soy hija, esa es mi madre. Y creo que esos múltiples roles que tenemos como mujeres son quizás a veces muy que nos cargan, ¿verdad? Son como batallas que hay que llevar y hay que encontrar el equilibrio.
no la balanza, porque nunca va a estar en igual balanza, pero el equilibrio, cuando tenemos que estar con la familia, estar con la familia, cuando tenemos que meterle el trabajo, meterle el trabajo, cuando tenemos que hacer redes de amistades para poder empoderar a otras mujeres, ese es el equilibrio que tenemos que encontrar en la vida, y tal vez de eso también hoy voy a compartir para que las mujeres vean que no importa los roles, siempre, aunque hay ahí un reto, podemos salir adelante. Tenemos un ministerio que se llama Latin Lighthouse o Faro Latino, y lo que consiste es en ayudar a diplomáticas y ayudar a líderes en los diferentes países, y es como un acompañamiento de ayudar y de estar ahí presentes. Y este evento es parte. Hace 3 años tuve la iniciativa de poder hacer algo para las empresarias del Salvador, porque yo soy del Salvador, entonces quería que algo surgiera con eso, ya que mi hermana también, ella es empresaria, y le dije, ven, yo quiero conocer tus amigas, y así poder tener un tiempo, así que les ofrecimos un desayuno con otra amiga, y ha sido ahora sucesivamente, así que cada año queremos hacerlo, y miren, qué lindo estar con todas estas bellas mujeres, y lo que queremos es empoderar a estas mujeres que trabajan día a día, no solo como madres, como esposas y como todo, sino que están aquí tratando de aprender y de seguir y hacer mejor. Y ya que el país está en lo que está, creo que la mujer tiene un buen rol en ello. Así que estamos contentas, de verdad. Pueden hacer sus sugerencias también, porque queremos crecer. A Cori Dimas, mi teléfono es 315-727-3983, que es el área de allá, pero mi correo electrónico, que es bcdimas1218@gmail.com, para cualquier pregunta, y estamos contentos de estarles sirviendo acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jessica Berríos. Estoy sumamente contenta, privilegiada por estar aquí en este evento con todas estas mujeres líderes, empresarias. Para mí es una alegría poder no solo compartir con todas, escuchar, poder aprender a alimentarnos de las diferentes experiencias, no solo del ámbito de negocio, sino que también de todas las historias que hay detrás de todas estas mujeres en el tema de vida, de superación. Así es que me siento realmente muy feliz y beneficiada de estar aquí. Le agradezco también a Milena por la invitación, a Cori, que son las organizadoras, y bueno, a entender estos tiempos, a saber qué podemos aportar nosotros también a esta sociedad, porque nos necesita mucho.